Bueno, muy buenas tardes a todos ustedes, a quienes nos escuchan en la tarde de hoy latinoamericana, sí, y a todos en todo el mundo que hoy nos acompañan en esta sesión colombiana de Pacto Global, en donde hablaremos de post-COVID-19, derechos humanos y anticorrupción. El objetivo de esta sesión fundamentalmente es compartir en debida diligencia y las evaluaciones en riesgo en anticorrupción con las empresas. También mostrar la importancia de implementar diligencia en derechos humanos y las evaluaciones de riesgo en anticorrupción en estos tiempos de pandemia de la COVID-19 y, por supuesto, como formando parte integral de la acción de resaltar las buenas prácticas de estos procesos, en nuestro caso en Colombia, en el caso de la Alliance for Integrity y en la región latinoamericana después de la emergencia que podamos superar prontamente. Muy brevemente quisiera presentarme, Mauricio López, director ejecutivo de la Red Colombiana de Pacto Global, y quisiéramos en un minuto mostrar el trabajo que ha hecho la Red Colombiana en este tema de derechos humanos y anticorrupción. En primer lugar, el ejercicio fundamental es seguir promoviendo el conocimiento de los principios de empresas y derechos humanos. Nunca nos debemos cansar de promoverlos, específicamente en lo que tiene que ver con la debida diligencia a las empresas adheridas a Pacto Global y a las que no son adheridas, también acercarlas a nuestra red para que entre todos podamos avanzar a un mundo mejor con respeto profundo a los derechos humanos. Asesoramos a las empresas para que realicen claramente su política en derechos humanos. En estos momentos de crisis estamos haciendo webinars con los ejes de Pacto Global y el lanzamiento junto con la Fundación Colombia para la Paz de la herramienta Vencer. Esta herramienta es un autodiagnóstico frente a 9, una herramienta que mide cómo están las empresas frente a la conducta empresarial responsable, la debida diligencia, el trabajo digno y la transparencia durante todo este proceso que estamos viviendo en esta pandemia. Desde Global Compact Colombia trabajamos de la mano contra la corrupción con unos aliados maravillosos. Ese aliado maravilloso es Alliance for Integrity, que hoy nos acompaña su directora Susan Friedman desde Alemania, la Agencia de las Naciones contra la Droga y el Delito, la UNODC. En este sentido, en 2019 hicimos el lanzamiento de la Mesa de Trabajo Anticorrupción, en la Mesa de Trabajo Anticorrupción, que es un espacio para las buenas prácticas en integridad. Y con mucho orgullo logramos consolidar casi desde su creación la red de oficiales con más de 50 oficiales de las empresas más importantes del país, en la que se fomenta sin duda la gestión del conocimiento a través de los expertos en el tema. Por supuesto, este trabajo no se hace de manera se hace de una manera conjunta y articulada con la Oficina Central Global Compact en Nueva York, ya que hacemos parte con 15 locales de todo el mundo en la construcción de una plataforma de acción sobre acciones. Esta plataforma será lanzada en el 2021. Desde ya estamos trabajando para incentivar a que haya mayor colaboración entre el sector público y el sector empresarial privado y tener el respaldo de organizaciones internacionales, por supuesto, como Alliance for Integrity y bajo la égida Compact.
esta sesión, entonces, queremos resaltar también que las empresas adheridas a Pacto Global, nuestros aliados estratégicos, nos cuenten por qué es relevante que el sector privado en estos momentos continúe sin desmayo, insistiendo, persistiendo, existiendo y nunca desistiendo, para que continuemos con la promoción de los derechos humanos y la anticorrupción. Estas dos acciones, y como se nos estamos preparando para los nuevos retos que el mundo está enfrentando hoy a raíz de la pandemia, que por supuesto nos está afectando como personas, pero también que está afectando sin duda todo el sistema económico, social, educativo, de salud y ambiental del mundo. Entonces, con esto, muy bienvenidos a esta sesión de post-COVID-19 y anticorrupción. En ese orden de ideas, me complace presentar, ¿sí?, que en esta sesión vamos a tener a los invitados de lujo. Tenemos a la señora Susan Friedrich, la directora ejecutiva de Alliance for Integrity, que desde Alemania nos acompaña para esta sesión. Tenemos al doctor Ricardo Garzón, director de Sostenibilidad y Relaciones Institucionales de Telefónica Movistar en Colombia, pero que recoge con su visión todo de Movistar en muchas partes de la región latinoamericana. Y al doctor Germán Henao, vicepresidente de Asuntos Legales y Corporativos del Grupo Banti, que es el grupo encargado de la distribución y comercialización en Colombia y en buena parte del mundo del gas natural para los hogares. Confiemos que más tarde se nos puede incorporar, porque parece que ha tenido problemas de conexión, de parte de nuestros queridos aliados del Perú, la doctora María Isabel León, presidenta de la CONFIEP y representante de la Organización Internacional de Empleadores. Sí, pero bueno, como esto es empezando, sí, voy a preguntarle entonces primero a nuestros panelistas y por supuesto a Susan, que nos acompaña hoy, desde la organización de Alliance for Integrity, ¿cuál considera que es el vínculo existente para todo este grupo que hoy nos está entre derechos humanos y anticorrupción? Tendremos alrededor de unos 6 a 7 minutos. Esté faltando un minuto, yo pondré el micrófono y una pequeña carraspera de mi voz y podremos entonces. Muy bienvenida a este panel desde Alliance for Integrity y desde Alemania. Muy buenas noches allá y muchas gracias por acompañarnos. ¿Ahora me pueden escuchar? ¿Sí? Perfecto. Pues muchísimas gracias, Mauricio, y todo el capítulo colombiano del Pacto Global y su fantástico equipo por esa oportunidad de participar en este evento tan importante. Y me alegro también encontrarme con los representantes de dos de nuestros socios en Colombia, Telefónica Movistar y Grupo Banti, porque con las tres organizaciones nos une realmente una cooperación muy fructífera e inspiradora. Así que para contestar a tu pregunta, Mauricio, el vínculo entre la corrupción y las violaciones a los derechos humanos que se ha reconocido en el sistema de las naciones ya hace algunos años y también en los círculos académicos. Y en general distinguimos entre tres diferentes tipos en cómo la corrupción afecta a los derechos humanos. En primer lugar, reduce sistemáticamente los recursos que tiene a disposición el Estado para invertir en
en las necesidades básicas de la población, como por ejemplo el área de educación o de salud. Además, los derechos humanos requieren de un Estado de Derecho que funcione. Y la corrupción distorsiona el respeto a los derechos humanos de diferentes maneras. Impide, por ejemplo, que las personas sean incluidas o que se puedan quejar. Y por último, esta vinculación también da lugar a episodios que violan activamente los derechos más fundamentales, como el derecho a la vida o el derecho a la integridad, como pasó en el caso del derrumbe de la fábrica textil en Bangladesh, por ejemplo, Rana Plaza, o también la ruptura de la presa Brumadinho en Brasil el año pasado. Y parece que la actual pandemia también tuvo su origen en un acto de corrupción dentro del contexto de la venta ilegal de animales silvestres para el consumo humano, donde unos funcionarios de las autoridades o inspectores de las autoridades locales dieron el visto bueno a las condiciones de higiene en el mercado de Wuhan. Bueno, además, desde el lado de las empresas se está reconociendo también desde hace algún tiempo cada vez más el vínculo entre la corrupción y los derechos humanos. Hay cada vez más empresas que toman conciencia de ese vínculo y que quieren satisfacer también expectativas de sus clientes y están adaptando ya medidas activas para asegurarse de no participar en violaciones de derechos humanos o en actos de corrupción. Y hay muchas más que quieren participar, así que ahí hay un importante potencial de sinergias a ese respecto. Y bueno, ¿qué hacemos como Alliance for Integrity en ese contexto? Somos una iniciativa global multiactor que es financiada por la cooperación alemana e implementada por la GIZ. Y nuestro objetivo es fomentar la prevención de la corrupción en el espacio económico. O sea, somos una plataforma que ofrece soluciones prácticas para fortalecer las capacidades de cumplimiento en las empresas a lo largo de las cadenas de suministro y, en primer lugar, a las pymes. Y además nos hemos propuesto fomentar la integridad, una cultura de integridad en general. Empezamos en 2015 en 4 países y ahora en la actualidad trabajamos en 13 países, en 4 continentes, y entre los países también figura, por supuesto, Colombia. Bueno, creo que el tema de las cadenas de suministro ofrece varios puntos de partida para conectar la lucha contra la corrupción con los derechos humanos. La prevención de la corrupción puede contribuir de manera esencial a garantizar los derechos humanos, porque la corrupción en las cadenas de suministro puede utilizarse, por ejemplo, para eludir normas laborales o también normas ambientales. Entonces, nosotros como Alliance for Integrity no ofrecemos una formación completa en materias de derechos humanos. Eso es más bien la tarea del Pacto Global, pero sí intervenimos en algunas áreas. Y la primera es que tratamos de crear conciencia respecto al vínculo, ¿no?, entre la corrupción y los derechos humanos a través de nuestra red, a través de los diferentes canales de comunicación. Compartimos también buenos ejemplos de empresas que reducen el riesgo de corrupción y las violaciones de los derechos humanos al mismo tiempo. Y ofrecemos herramientas de prevención de corrupción a aquellas personas en las empresas que se dedican sobre todo a la parte de los derechos humanos. Y desde nuestro lado aportamos con nuestros conocimientos en materia de lucha contra la corrupción para adaptar los instrumentos de cumplimiento que se utilizan en el contexto de los derechos humanos. Porque en los últimos años los compliance officers de muchas empresas grandes han acumulado mucha experiencia.
¿Sí? Un minuto. ¿De acuerdo? Tengo un minuto más. Ok. Bueno, estos oficiales de cumplimiento han aplicado, bueno, un sistema de cumplimiento eficaz que consiste en prevenir, detectar y responder, incluyendo monitoreo y también reparación, y son sistemas ya bien establecidos. Entonces, esas experiencias pueden servir también en el ámbito de la debida diligencia de los derechos humanos, ¿no? Y a las pymes que cuentan especialmente con pocos recursos, se les puede recomendar también abordar los dos enfoques, porque hay muchos paralelos. Por ejemplo, para ambos enfoques deben tener como base una cultura de integridad a nivel de la organización y un tone from the top para que eso funcione, ¿no? Y en ambos casos también se parte de un enfoque basado en riesgos, o sea, cuáles son los riesgos más probables y cuáles tendrían las consecuencias más importantes. Y en función de eso se prioriza las siguientes acciones. Y allí también se puede trabajar en conjunto y mitigarlos, en algunos casos en conjunto, por ejemplo, instalando un canal de queja, por ejemplo, ¿no? También en ambos casos conviene trabajar con los recursos internos y realmente usar los conocimientos y las experiencias entre los empleados y las empleadas. Y así se puede prescindir perfectamente de un experto externo y al mismo tiempo lograr también que los empleados tengan una comprensión de los dos enfoques y también se les puede ganar su corazón porque la cultura es la base de todo, ¿no? Con todo eso, con todos esos paralelos, un segundo, ¿puedo? Sí. Un último comentario que quisiera hacer es que a pesar de todas esas similitudes, hay una diferencia que es en el caso del análisis de riesgo para la prevención de la corrupción, siempre se parte de una perspectiva de la empresa y en el caso de las violaciones de derechos humanos se parte de la perspectiva de los portadores de esos derechos. Y eso es la diferencia que hay que dejar claro cuando uno empieza a trabajar en eso. Y con eso termino. Gracias, Mauricio. No, luego seguimos. Acuérdate que todavía. Ya tenemos conectada a nuestra querida presidenta de CONFIEP, la doctora María Isabel León, desde el Perú. María Isabel, qué gusto tenerla acá con nosotros. Muchísimas gracias. No sé si nos escuchas. María Isabel. Pareciera que tenemos alguna dificultad en la conexión. Porque María Isabel Mauricio, ¿me escuchan bien? Ah, perfectamente te escuchamos, María Isabel. Un gran gusto, un honor tenerla acá en esta sesión del Leader Summit. Entonces, sin más preámbulos, yo quisiera que nos recordara a todos la audiencia cuál ha sido el trabajo de la CONFIEP. Para que no conozcan, la CONFIEP es la gran confederación de empresarios del Perú en los temas de derechos humanos y anticorrupción, como ese gran conglomerado gremial y empresarial. María Isabel, como una primera pregunta dentro de esta sesión que vamos a tener con ustedes. Muchas gracias. Si nos puedes ya dar la respuesta. María Isabel. Mauricio, quiero darles las buenas tardes, tanto Ahí te escuchamos bien. no sé si me escuchan bien, porque yo los escucho muy mal. No he Sí, escuchado pero a bien ti la te estamos presentación de escuchando Susan, bien. me llega el audio muy cortado. De acuerdo. Sigue, por favor. No pareciera. Sigue. Sigue, por favor. Bueno,
realmente realmente hay mucha dificultad ya. No la estamos escuchando. Voy a darle paso a otro conferencista porque no te están... al trabajo de derechos. No, realmente no te estamos escuchando, María Isabel. Me disculpas, no te estamos escuchando. No te estamos escuchando nada. Entonces, intentemos ahora más tarde. Intentemos más tarde. Más tarde. Voy a darle paso entonces. Voy a darle paso a otro conferencista. A otro conferencista. Mientras tanto, a ver si logramos solucionarlo. Doctor Ricardo Garzón, de Movistar y Telefónica en Colombia, y también nos puedes ayudar a unas varias visiones de esto. La pregunta también es la misma, Ricardo, con las buenas tardes. ¿Cómo considera que es el vínculo en su organización, en Telefónica, Movistar, entre derechos humanos y anticorrupción, Ricardo? Bueno, buenas tardes, Mauricio. En verdad, muchas gracias por la invitación y la iniciativa de organizar este panel. Buenas tardes también a mis colegas, compañeros de panel, Susan, Germán y María Isabel, si me alcanza a escuchar. Nosotros, como saben, Telefónica Movistar es una operación que más o menos está en 16 países, tenemos más o menos 350 millones de accesos, es decir, de servicios, y más de 120.000 colaboradores. En Latinoamérica estamos específicamente en 9 países, 8 de Sudamérica, 1 de Centroamérica, y pues nosotros hemos visto los temas de anticorrupción y derechos humanos desde una perspectiva de negocio responsable, ¿no? Porque nosotros creemos que esto debe estar integrado al tema de negocio, de otro modo no genera valor, es decir, no es un tema de responsabilidad social, sí tenemos una responsabilidad, por supuesto, de cumplirle en materia ética, de transparencia y de anticorrupción a la sociedad y a todos nuestros stakeholders, pero sobre todo es un tema de negocio. Nosotros en todas las esferas de negocio, en todos los ámbitos de negocio, debemos lograr digamos, asegurar y garantizar todos los mejores estándares de ética y de anticorrupción. Entonces, como les contaba, tenemos una política de negocio responsable a nivel global. Esa política de negocio responsable incluye todos aquellos indicadores no financieros que estamos llamados a gestionar de manera estratégica para lograr un adecuado impacto en las operaciones donde tenemos presencia. Tenemos un plan de negocio responsable que tiene 6 compromisos. Allí incluimos los temas ambientales, incluimos los temas de accesibilidad, de confianza, pero sobre todo tenemos un compromiso que está directamente relacionado con los temas de derechos humanos y de transparencia. Ese compromiso de ese plan de negocio responsable que nosotros tenemos aquí en Movistar Colombia se llama actuar con integridad y liderar con el ejemplo. Entendemos que estos temas son esenciales, como les contaba, uno, para generar relaciones de confianza y valor con nuestros stakeholders, con nuestros mismos colaboradores, con los gobiernos, con los reguladores, con nuestros clientes, digamos, la manera en la cual yo le cumplo esa promesa a los clientes. Segundo, hemos entendido que esto no es un tema, a veces se ha visto como que el tema de corrupción y se sigue viendo en muchas ocasiones como un tema del sector público, pero es claro que en muchos aspectos hay un vínculo directo con operación o alguna propuesta que se hace desde el sector privado. Entonces es claro que también nosotros debemos incluir en nuestra cultura, como decía Susan, en nuestra cultura de organización, en nuestro ADN, en el comportamiento de todos nuestros colaboradores, un código de comportamiento. Ese código de comportamiento nosotros lo hemos llamado los principios de negocio responsable. Esos principios de negocio responsable nosotros exigimos que mínimo se mantengan el 95% de colaboradores formados de todo el grupo, o sea, de todas las operaciones, de las 9 de Sudamérica y de la de Centroamérica, más las 4 de Europa, todas deben
pues debemos mantenernos mínimos en ese límite. Y nosotros, ¿cómo vemos ese enlace entre derechos humanos y anticorrupción? Al final, lo que nosotros consideramos es que cuando se infringe una norma, se comete un acto de corrupción, pero a veces la corrupción la debemos entender como algo que es mucho más sofisticado. Estamos acostumbrados a entender que es simplemente un ofrecimiento, un soborno, un fraude, un robo, pero la corrupción ha adquirido formas mucho más sofisticadas al interior de las organizaciones, tanto públicas o privadas. Entonces nosotros siempre debemos ir incluso más allá de lo que la ley nos obliga. Por supuesto, por ley ya estamos obligados a cumplir ciertos estándares, a no incumplir ningún tipo penal, pero adicionalmente nosotros tenemos que empezar desde casa y todas las transacciones que hagamos con terceros, todas las licitaciones donde nos presentemos, todos los temas de, digamos, competencia, todos los temas de multas por competencia desleal o por algún tipo de irregularidad en una contratación, en un proceso contractual, en no cumplir las reglas de protección frente al consumidor. Todo eso consideramos que debemos ir siempre un paso más allá y vigilar desde todas las áreas cómo lo estamos cumpliendo. Por eso acá, digamos, lo que hemos hecho es un trabajo estratégico que es interáreas, lo lidera nuestra oficina de cumplimiento, que hace parte del área de Secretaría General. Está incluida ahí también el área de asuntos públicos con el área de sostenibilidad que yo lidero y está incluido también toda la parte de auditoría, la dirección de auditoría y la dirección de recursos humanos, que además maneja todos los temas de formación a nuestros colaboradores, pero además maneja todos los temas de aliados, que son a quienes nosotros, digamos, les confiamos lo más valioso que tenemos, que es a nuestros clientes. Pero nosotros sobre todo vemos que cuando pasa alguna de esas formas, o las más obvias o las más sofisticadas de corrupción, lo que ocurre es que hacer esa trampa, hacer ese salto, ese todo vale, lo que implica es que estamos negando un derecho de alguien, estamos dejando de garantizar un derecho a alguien, estamos dejando de garantizar un derecho colectivo o un derecho individual. Y para nosotros por eso es un tema que va muy enlazado, muy conectado. Nosotros nos medimos continuamente por eso a ver cómo lo estamos gestionando en materia de derechos humanos y corrupción. Hacemos parte de la iniciativa Multiactor Guías Colombia, que somos la única compañía del sector aquí en Colombia que hace parte de esta iniciativa de guías de derechos humanos para las empresas. Trabajamos con Alliance for Integrity, de hecho en algún punto fuimos anfitriones de un evento muy interesante que hicimos con ellos de formación a empresas aquí en nuestra sede de Telefónica Movistar Colombia. Trabajamos por supuesto con el Pacto, que la Red Colombia del Pacto Global ha sido un trabajo extraordinario en muchos frentes, incluyendo el de anticorrupción, con todos los principios rectores de derechos humanos y empresa, con los principios de Pacto Global, los incorporamos a nuestro ADN de compañía. Pero sobre todo además entendemos que lo que no se mide no se puede mejorar, entonces siempre nos hemos sometido también a mediciones. Por ejemplo, la medición de transparencia empresarial de Transparencia por Colombia, que es el capítulo de transparencia internacional aquí en este país. Cada 2 años se hace esta medición. Hace 2 años sacamos riesgo bajo de corrupción, que es la mejor calificación posible. Esperamos sacar la misma calificación este año, que se hace la calificación de nuevo. Y también nos sometíamos a la calificación de la Secretaría de Transparencia de Colombia, de la Presidencia de Colombia, que se hacía hace unos años, donde también la última calificación que sacamos fue 20 sobre 21 puntos. Entonces siempre además nos estamos midiendo, porque lo que no se mide no se mejora, y por ahora dejo ahí para no quitarle más tiempo a mis colegas y ahora continúo. Gracias, Ricardo. Vamos a darle entonces al doctor Germán Henao. Germán, por favor, tu cámara. También la misma pregunta. Tu organización específica, ¿cómo está considerada entre derechos humanos y anticorrupción? Germán, con las buenas tardes. Buenas tardes, Mauricio. Primero agradecerle a usted y a su equipo por la invitación a participar en este panel. Por supuesto, de nuestro equipo de ética, cumplimiento y de sostenibilidad de Vanti, por el gran trabajo que están haciendo en este aspecto en la compañía. Por supuesto, también quiero dar un saludo especial a los integrantes de este panel y a los asistentes que nos acompañan desde sus pantallas hoy en esta nueva normalidad. A la pregunta, pero antes de contestar la pregunta, quiero contextualizar un poco sobre nosotros. Para los que no nos conocen, es importante mencionar que el Grupo Vanti está compuesto por 4 distribuidoras y comercializadoras de gas natural. Desarrollamos nuestra actividad en cerca de 5 departamentos de Colombia, incluida Bogotá. Nos encontramos dentro del sector de servicios públicos domiciliarios, brindando un servicio de primera necesidad esencial para asegurar el bienestar y la salud de más de 3 millones de hogares. Actualmente, el servicio llega al 82% de las personas más vulnerables en los lugares en los que hacemos presencia. Sobre la pregunta,
Es indudable que, de presentarse corrupción en empresas públicas y privadas que prestan servicios públicos, hace que se afecten los mismos y desafortunadamente, quienes más sufren con dicha afectación son las personas que requieren mayor protección del Estado y de la sociedad. La desigualdad, la injusticia, la discriminación, etc. son más evidentes cuando quien debe protegerlas malgasta los recursos, o dicho sin eufemismos, se los roban. Se los quitan a programas que, bien manejados, garantizan las condiciones básicas de vida digna para los habitantes. Por ello que desde nuestra empresa debemos liderar un cambio en la cultura, de la manera más sencilla, que resulta ser también la más eficaz, desde el ejemplo. Para ello hemos adquirido el compromiso y operar de forma responsable, integrándonos positivamente con el entorno donde estamos presentes. La empresa reconoce el impacto que tenemos como organización y trabaja en los diferentes frentes económicos, social, ambiental, laboral y de gobierno corporativo para generar valor a la organización, sus grupos de interés, por supuesto, entre ellos, tal vez el principal, la sociedad. En este sentido, contamos con 6 principios sostenibles que atraviesan toda la gestión de la compañía y que se alinean a 6 objetivos de desarrollo. Los derechos humanos y la lucha contra la corrupción están incluidos y son prioritarios para el desarrollo de nuestro negocio. La corrupción fracciona la estabilidad de nuestras naciones, hogares, empresas y la sociedad en general. La lucha contra la corrupción impacta de manera positiva el ejercicio de los derechos humanos. Como compañías debemos comprometernos en generar los controles necesarios para eliminar los riesgos relacionados con este flagelo al interior y en nuestras cadenas de abastecimiento, con un adecuado gobierno corporativo. Este es un derecho fundamental de la sociedad. Debemos contar con instituciones sólidas y transparentes que den cuenta de su gestión. En Vanti, trabajamos en el fortalecimiento de nuestra cultura de integridad y en el desarrollo de 3 líneas fundamentales. La primera, un efectivo marco normativo de transparencia e integridad. La segunda, un canal de denuncias donde protegemos la identidad del denunciante. Y la tercera, un programa de resolución de casos y la promoción y defensa de los derechos de las personas. En esta línea, Vanti en el último año ha realizado una serie de acciones que fortalecen nuestra integridad. Contamos con la unidad de ética y cumplimiento que se encarga de desarrollar los programas de ABC, LAF y protección de datos personales. Hemos capacitado a más de 1.200 personas en lineamientos anticorrupción y antisoborno y LAF. Desarrollamos un plan de comunicación y divulgación con más de 40 comunicaciones en diferentes canales orientados en fortalecer conocimiento y recordación de lineamientos ABC LAF, utilizando diferentes instrumentos de difusión orientados en la sensibilización de nuestros principios y lineamientos a nivel ético. Acciones enfocadas en la ejecución de los planes de cumplimiento, programas de debida diligencia a todos nuestros terceros. A través de nuestro código de ética y las políticas y procedimientos que lo desarrollan, nuestras estrategias de comunicación y formación a todos nuestros grupos de interés y a otras formas de sensibilización se han promovido los lineamientos de comportamiento frente a la corrupción y la protección de los derechos humanos. Asimismo, nuestros planes, informes, estados financieros, gestión de sostenibilidad y otros documentos están permanentemente a disposición del público como condición de transparencia. Estamos convencidos de que la lucha contra la corrupción permitirá asegurar la protección y la defensa de los derechos humanos en nuestra sociedad. Gracias, Mauricio. Muchas gracias, apreciado doctor Germán. Vamos ahora con Susana otra vez, con una segunda pregunta. Desde la organización Susana, que recordemos a los que conectan ahora, Alliance for Integrity, indica cómo se está gestionando el proceso de la debida diligencia en derechos humanos y la gestión de riesgos en estos tiempos de pandemia con la COVID-19. Entonces, ¿qué le estamos haciendo entonces ahora a Alliance for Integrity en cabeza de Susana? Susana, nuevamente bienvenida. Muy bien, muchas gracias, Mauricio. Bueno, antes que nada quisiera decir que la pandemia aumenta la pobreza y la desigualdad social, limita el acceso a los servicios médicos y perjudica
la salud y las vidas de la población mundial, ¿no? Y al mismo tiempo se están movilizando enormes cantidades de recursos públicos para combatir la pandemia y sus consecuencias económicas y sociales. Y eso ocurre en una situación de mucha presión de tiempo, en una situación donde se producen disrupciones en las cadenas de suministro y por eso también hay escasez de algunos bienes. Entonces, ante esa gran necesidad de actuar, puede que haya algunos que tienden a saltarse las reglas o incluso a aprovecharse una situación de vulnerabilidad, ¿no? Para un beneficio propio. Y esto es por eso un momento clave para asegurar que esos fondos lleguen realmente donde se necesitan y que no se beneficien unos pocos, sino la mayoría y sobre todo los grupos más vulnerables, ¿no? Y por eso creemos que la primera tarea nuestra es la comunicación. O sea, dejar claro que la transparencia y la integridad son importantes en tiempos de crisis. Los sistemas de cumplimiento robustos ayudan en tiempos de disrupción de la cadena de suministro porque les permite a las empresas tener una mejor relación con sus socios comerciales. La integridad y los principios éticos crean la resiliencia que necesitan las empresas para prepararse para un futuro incierto. Y por eso participamos en foros como este y hemos también creado una página web donde publicamos ese tipo de mensajes por parte de nuestros socios y colocamos información relevante también. Pero además, naturalmente, queremos ofrecer algo más práctico y tangible a nuestros socios, ¿no? Y por eso los primeros, al principio de la crisis, hicimos encuestas y entrevistas para conocer mejor las necesidades de nuestros socios y las empresas a corto y a mediano plazo. Entonces, los temas que fueron más mencionados en esas encuestas fueron la debida diligencia en procesos de compra en tiempos de crisis, la seguridad de datos bajo condiciones de home office, nuevos dilemas éticos también, por ejemplo, en el sector salud, por ejemplo, cuando la demanda por medicamentos o servicios supera la posibilidad de suministro. También en el caso de tomar decisiones sobre la investigación, dónde investigar, qué medicamentos desarrollar para el futuro. Y a partir de ahí empezamos a organizar webinarios a nivel de los países, también para diferentes sectores y también entre las regiones para que se produzca este intercambio. Estamos planificando, por ejemplo, webinars sobre debida diligencia en procesos de compra, B2B, business to business, y otro en compras públicas, con oficinas de compras públicas de diferentes países y también con oficinas de anticorrupción. En julio iniciaremos una cooperación con el Global Compact de la India sobre Business Resilience, donde también participan actores de varios países. Estamos elaborando una publicación dentro de la serie No Excuses que tenemos sobre el comportamiento ético en tiempos de crisis. La semana pasada, mi colega Marco Pérez, que está con nosotros también, presentó nuestra herramienta The Integrity App en un webinario que fue organizado por la Secretaría de Transparencia para explicar a las empresas socios de la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos y Comunicaciones de Colombia cómo funciona la aplicación en el marco de un pacto de integridad que se creó en ese sector. Y en el futuro, bueno, queremos resaltar aún más la conexión entre los derechos humanos y la anticorrupción, por lo cual vamos a desarrollar una nueva versión de nuestra app también para aplicar los procesos de autoevaluación en temas de anticorrupción también al ámbito de los derechos humanos. Y en Alemania también trabajamos estrechamente con el Pacto Global. Representamos, de hecho, en Alemania el 10º principio del Pacto Global y vamos a petición de los miembros del capítulo alemán
escribir sobre las diferencias en los conceptos zero tolerance que existe en el caso de la corrupción y el leave no one behind, que es un concepto que se aplica en el ámbito de los derechos humanos. Gracias, Mauricio. No, a usted, San. Ricardo, dentro de la organización Telefónica Movistar, ¿cómo ha gestionado acá este tema en esta época de pandemia? La misma pregunta, la debida diligencia, todo. Máxime que ustedes, al ser una compañía de comunicación, también son un vehículo potentísimo y que ha sido utilizado, sociedad, pues, para poderse comunicar de una manera proclive. Entonces, quisiéramos que nos indicaras algo de esto, Ricardo. Claro que sí, Mauricio. Bueno, en primer lugar, por supuesto, desde Telefónica Movistar implementamos un proceso de debida diligencia en derechos humanos basado en el estándar internacional que consideramos más relevante en la materia, que son los principios rectores sobre empresas y derechos humanos de Naciones Unidas. Para nosotros ese es el parámetro. Para ponerlo en marcha, por supuesto, hemos contado con todo el apoyo de la Red Colombia de Pacto Global, para todo el apoyo técnico de implementación y asimismo de Guías Colombia, como se los había mencionado. También desde 2018 el Grupo Telefónica cuenta con una política de derechos humanos a nivel global que hemos aterrizado aquí localmente, además de las normas que ya aplicaban en materia de anticorrupción, en materia de transparencia, en materia de ética empresarial, de política de cumplimiento. Por supuesto, todos los canales de denuncia los hemos comunicado y han seguido funcionando. El de denuncia es el canal de negocio responsable, el canal de convivencia laboral, y tenemos además un mecanismo de quejas y reclamos atento a derechos humanos, cuya documentación de hecho nos hizo Guías Colombia en 2018, la iniciativa Guías Colombia, la iniciativa multiactor que pueden encontrar en la página de Guías. Pero adicionalmente, pues la verdad es que en este contexto ha sido muy retador también el tema de la gestión de ciertos derechos, porque se ha virtualizado, ¿no? Toda nuestra vida. Ya nosotros siempre decimos que ya por nuestras redes no están pasando datos, gigas, sino la vida misma de las personas. Hoy estudiamos, hoy trabajamos, tenemos juntas directivas, consejos, nos conectamos con nuestros seres queridos, compramos, vendemos, todo electrónicos. Y entonces, por supuesto, también se crea la necesidad de proteger todo ese entorno digital y los derechos de las personas en ese entorno digital, y la necesidad de prevenir riesgos de corrupción o de fraude en ese entorno digital. Pero pues adicionalmente se abre la discusión sobre qué carta de derechos también adicionales necesitamos, ¿no? Por ejemplo, ahora se ha hablado mucho del tema de la desconexión digital como un derecho de los trabajadores en este contexto. Entonces, es que tanto nosotros también tenemos una responsabilidad con nuestros colaboradores y colaboradoras. Nosotros desde el 16 de marzo, el 95% de Telefónica Global y el 95% de Telefónica Movistar Colombia estaba ya haciendo trabajo a distancia o trabajo en casa. Ahorita estamos más o menos 90% porque hemos tenido que abrir los centros de experiencia, pero digamos que seguimos haciendo monitoreos, hemos hecho acompañamientos en salud mental, en salud física de los colaboradores, y sobre todo las campañas en tema de, como les mencionaba, desconexión digital. Yo creo que hay otro, y además que ha salido, estaba leyendo ahorita el chat de la sesión y los comentarios, y también aprovecho para saludar a las 93 personas que ahorita nos están viendo, y es el tema de los proveedores. Yo creo que la cadena de suministro de las empresas grandes la tendríamos que ver como se habla en el rugby, de que uno es tan fuerte como el más débil de su cadena, ¿no? Que dicen que el rugby por eso es el deporte en equipo por excelencia. La cadena de valor de una empresa, sin importar su tamaño, es todo su equipo, y todos los riesgos de esa cadena se deben gestionar sin ninguna discriminación para garantizarme a mí esa gestión adecuada en materia de derechos humanos y de anticorrupción. Nosotros ahí lo que hacemos es, tenemos escuelas de proveedores donde los formamos en temas de derechos humanos, en temas de equidad de género, en temas de gestión ambiental. Les pedimos estándares muy altos, cuando no los cumplen les hacemos planes de acción. Pero yo creo que ahí es clave seguir trabajando y profundizando en eso, y sobre todo hay un espacio que en Colombia todavía no se termina de profundizar, que es el de las pymes. En Colombia más o menos más del 90 o 95% de las empresas privadas son pymes, micros, pequeñas y medianas empresas. Y es también cómo estamos gestionando el tema de ética empresarial y anticorrupción y de garantía de derechos humanos en esos entornos. A veces las pymes, pues que
por su descripción, su definición, son organizaciones pequeñas que no siempre pueden, digamos, cubrir todos los frentes, pero es hacerles entender y formarlos en buenas prácticas para que entiendan que esto también lo pueden gestionar ellos, que esto les requiere un código de conducta, unas buenas prácticas, un tema de transparencia, porque además sus proveedores o sus clientes se los van a exigir. Y yo creo que ese es un tema clave, que entre empresas nos debemos exigir cada vez más esos estándares. Yo voy a contratar, pero si usted me garantiza que usted cumple, por ejemplo, estos estándares en derechos humanos. Ya hay muchas empresas que lo hacen, pero sobre todo lo hacemos las empresas grandes. Por supuesto, Vanti, que tiene gran experiencia en ese campo, nosotros desde Telefónica también, pero ahora yo creo que el gap que tenemos que trabajar es ese de pymes. Y hay otro que... El último, ya para cerrar esta respuesta que me gustaría subrayar, es el tema de la confianza digital. En este contexto, muchas autoridades de todos los órdenes en todos los países, ha pasado en Brasil, ha pasado en Europa, pasa acá en Colombia, nos han hecho solicitudes de información de nuestros clientes. Solicitudes que no necesariamente, y entidades de todo tipo a veces, ¿no? Entidades del orden nacional o entidades del orden territorial, solicitudes sobre sus datos personales para intentar hacer los seguimientos, los rastreos, la trazabilidad de todos los contactos y contagios. Pero es también yo como empresa estoy llamado a proteger la transparencia, el derecho a la privacidad, el derecho a la intimidad y el derecho a la seguridad de la información de mis clientes, ¿no? Al final, mis usuarios a mí me confían unos datos personales y mi obligación es ser custodio, eso no son datos míos, pero por el otro lado están los gobiernos que tienen un objetivo obviamente muy importante de proteger a los ciudadanos y a la población frente a esta pandemia, pero entran ahí a reñir dos derechos, mi derecho a que me protejan de la pandemia, pero mi derecho a la privacidad, a la intimidad. Y ahí entramos los empresas como garante de esa discusión, ¿no? Que tanto yo garantizo por medio de ámbitos de transparencia donde yo le cuento a los usuarios quiénes me están haciendo mis solicitudes de información, por qué me la están haciendo y qué les respondí yo, y que los usuarios tengan la tranquilidad de cómo me están dando sus datos y cómo yo los estoy manejando. Yo creo que esa es una discusión también que es muy pertinente porque las decisiones que tomemos hoy van a marcar los derechos que nos apliquen o que nos rijan en el futuro. Las decisiones que hoy tomemos en materia, por ejemplo, de confianza digital, de protección de nuestros datos, de nuestra información personal, va a ser clave en lo que nos aplicarán a futuro. Muchas gracias, Ricardo. Germán, la misma pregunta en la gestión de el proceso de debida diligencia en derechos humanos y gestión de riesgos en esta pandemia de empresa de contacto directo con el ciudadano, pues le ofrece servicio de gas natural y entonces pues ¿cómo ha visto usted eso, Germán? Sí, Mauricio, nosotros, evidentemente es una nueva realidad. El COVID-19 llegó, podríamos decir, repentinamente, nos afectó a todos por igual, el mundo entero está bastante complicado con encontrar una solución a este problema y lo que hemos hecho es tratar de adaptarnos a esta nueva realidad. Estamos asumiendo las responsabilidades para fortalecer nuestras capacidades en la atención de todos los compromisos que teníamos con los diferentes grupos de interés. Usted muy bien lo dice, nosotros estamos prestando un servicio público y es esencial que en este momento le llegue a cada uno de los usuarios que tenemos, de los hogares que tenemos. No nos imaginamos una pandemia, creo usted que también está en Andesco, no nos imaginamos esta pandemia con una deficiente prestación de los servicios. Creo que la vida en ese momento sería muy, muy difícil para todos. Por ello, nosotros hemos implementado varias actividades, entre esas la debida diligencia de los derechos humanos, la gestión de riesgos contra la corrupción, ha sido relevante en la reestructuración de controles y procesos, siempre en línea con nuestros principios y responsabilidades. En primera instancia, se han identificado rápidamente los efectos adversos reales o potenciales relacionados con nuestra actividad y la de nuestros terceros. En ese sentido, queremos mencionar solo algunos de los ítems en los que más hemos trabajado. Hemos trabajado fuertemente en temas de salud y seguridad, en la protección de los derechos laborales, en el impacto socioambiental, en la protección de la privacidad y en la lucha contra la corrupción, por supuesto. Frente al tema de salud y seguridad, pues creo que como lo hace Telefónica y las demás empresas, hemos sido muy fuertes en implementar rápidamente los protocolos de bioseguridad y distanciamiento social. Hemos desarrollado una plataforma que permite mantener monitoreado a nuestros trabajadores y terceros utilizando todos los datos allí consignados.
bajo el marco, por supuesto, de legalidad y de la protección de derechos, la protección de los derechos de datos. Esta plataforma es utilizada para salvaguardar la integridad, por supuesto, de nuestros colaboradores y sus familias. En el tema que tiene que ver con los derechos laborales, creo que en esta situación que ha sido tan complicada para todos nosotros, nos hemos enfocado en mantener el empleo. Nosotros hemos hecho ingentes esfuerzos para que, no obstante la crisis económica que también nos afecta por la disminución de las ventas de nuestro producto, no afecte la calidad del empleo que nosotros brindamos. Tampoco el de nuestros terceros. Hemos procurado darles alivios y ayudas a todos aquellos que hacen parte de nuestros colaboradores para que puedan estar tranquilos en sus casas pasando esta pandemia. Por supuesto, la lucha contra la corrupción es un pilar fundamental en estos momentos. Desafortunadamente, ni nosotros ni ninguna otra empresa puede bajar la guardia en este momento. La corrupción no descansa, por desgracia. Así como el COVID avanza, los que están en la corrupción están ideando cada vez las formas de llegar, de filtrar, de infiltrar a las empresas y a las instituciones. Nosotros aprovechamos este momento de COVID para lanzar una serie. Es una serie original de Vanti, una serie como la que la mayoría de personas hoy está viendo a través de las herramientas digitales para hacerlo, y se compone de 10 capítulos. 10 capítulos que realzan nuestros código ético. Nosotros tenemos 7 principios, y entre los 7 principios que están incluidos en el código ético, decidimos hacer 10 capítulos, donde cada uno de ellos resalte la manera de ser de Vanti, la integridad que tiene Vanti, cómo nos caracteriza a los funcionarios de Vanti ser íntegros. Queremos que cada uno de los colaboradores se sienta reflejado en los buenos actos que se muestran en la serie. Esta serie, ahora en el chat, vamos a pasar un link donde la pueden ver, los invitamos a todos a que los vean, de tal manera que nuestros trabajadores se sientan orgullosos de mantener estos buenos principios, que sus hijos, sus padres, sus hermanos, igual se sientan orgullosos de que su familiar es parte de una organización que vive y siente la integridad, la transparencia. La única manera aceptable, la única manera natural de hacerlo es la forma, y de contagiar es de una manera positiva, es llevándole a la sociedad el mejor ejemplo posible para que, así como el COVID inició con un caso lejos, por allá en China, en unos meses, pocos meses, ha contagiado al mundo entero. Hoy nosotros contamos con un grupo grande de personas que no solo integran al Grupo Vanti, también a la sociedad colombiana. Son muchos más que aquel con el que se inició el COVID. ¿Qué tal si nosotros procuramos contagiar de buenas prácticas al mundo entero? Gracias. Muchas gracias, Germán, muy ilustrativo. Quedamos pendientes del chat para el link correspondiente. Susan, ya vamos terminando. En 5 minutos menos, por favor. ¿Cómo revaluar la acción en promoción de los derechos humanos y anticorrupción con las enseñanzas de antes, con las de la pandemia, para entrar en este mundo denominado de la nueva normalidad? ¿Cómo revaluar elementos o ratificar los que hay o ponderar otros? No sé, esa es la respuesta que queremos de parte de ustedes en Alliance for Integrity, Susan. Gracias, Mauricio. Bueno, quisiera citar aquí brevemente a un periodista alemán, Bernd Ulrich, que escribió algo que me llamó la atención, porque escribió que la corona no es la madre de todas las crisis y menos aún el mayor peligro para la humanidad. Ese sigue siendo el cambio climático, sin duda, pero la pandemia es tal vez la crisis más esclarecedora, ¿no? Porque se ha ralentizado el mundo de una manera que podemos observar muy bien las leyes de movimiento.
Y eso nos permite ver, por ejemplo, que en un mercado globalmente integrado no se puede externalizar nada, eso ya es obsoleto. Y no podemos seguir siendo ciegos a las consecuencias secundarias de nuestros actos, ¿no? Porque si medimos y miramos los costos gigantescos de la crisis y las consecuencias económicas y sociales, la suma de todos esos daños colaterales será impresionante y simplemente no nos podemos permitir seguir siendo tan hipermóviles, estresados, antisociales también, ¿no? Así que ya no se trata de una cuestión de justicia y de sostenibilidad, sino también de una racionalidad económica y también, y eso es nuevo, también de libertad, ¿no? Y bueno, tenemos que empezar ahora a crear sociedades más resilientes que si no queremos ser el esclavo de todos estos daños colaterales que estamos produciendo continuamente, ¿no? Y eso para nosotros como Alliance for Integrity significa a nivel de los gobiernos que queremos promocionar la prevención de la corrupción para que forme parte también de las leyes sobre debida diligencia en derechos humanos, para que se puedan reunir diferentes aspectos de análisis de riesgo y reforzar así la conducta empresarial responsable en relación a los derechos humanos, al medio ambiente y también a la lucha de la corrupción. Alemania va a tener la presidencia del Consejo de la Unión Europea en la segunda mitad de este año y el gobierno se ha propuesto promocionar una ley de debida diligencia para los derechos humanos. Y entonces es un buen momento para iniciar o para tener ese debate, ¿no? A nivel de las grandes empresas, bueno, ya lo ha dicho Germán, o sea, creemos una coalición de los dispuestos para realmente mejorar las buenas prácticas a nivel de las empresas, pero también los gobiernos para el derecho a los humanos, para el respeto de los derechos humanos y la lucha contra la corrupción, pero con resultados tangibles para las personas y para las comunidades, ¿no? Y también debemos trabajar más las brechas y los problemas que existen todavía. Debemos promover más una debida diligencia holística y eficaz, ¿no? Que influya tanto en derechos humanos como en la prevención de la corrupción. Y tercero quisiera mencionar, aunemos esfuerzos también para que las pymes puedan ser parte de todo ese esfuerzo, porque ellos se benefician mucho cuando juntamos recursos, cuando ofrecemos aprendizaje entre pares, intercambio de conocimientos. Ellos pueden aprender de las buenas prácticas de otras empresas para introducir procesos de mejora, procesos innovadores de digitalización, por ejemplo. Y por último, porque la confianza es es como la columna de esas instituciones. Queremos fomentar la acción colectiva entre el sector público, el privado y la sociedad civil, porque es así como creamos transparencia y también un entendimiento mutuo de diferentes perspectivas para superar la crisis y colaborar más allá. Gracias. Susan, gracias. Ricardo, lo mismo. ¿Cómo ves esa nueva normalidad en estos temas, esa salida cuando ya entremos en esa nueva etapa? Bueno, primero, y para reiterarle algo que yo ya había mencionado en la primera respuesta, es yo creo que la conciencia de que esto es con todos. A veces la corrupción se ha malentendido como algo que afecta solamente a servidores públicos o la función pública, y esto es con todos, con sociedad civil, con sector privado, con todos los que hacemos parte de un sector diferente al sector público. Yo creo que las buenas prácticas en materia de anticorrupción y transparencia las construimos como sociedad. Segundo, el tema de garantizar el acceso a la información, yo creo que es clave. Y el tema de gobiernos abiertos, yo creo que cada vez, por ejemplo, en este contexto, se ha dado también que hay una ciudadanía en algunos casos más informada y más exigente con sus gobiernos,
que pide que le digan por qué se están tomando ciertas decisiones, con base en qué información, ya sean los aislamientos, ya sean las reaperturas, pero que se cuente siempre con base en qué información se está tomando las decisiones que se toman. Y que haya también una proporcionalidad, por cierto, en las decisiones. Si yo sé la razón de que se está tomando una decisión o se está emitiendo un decreto por parte de un gobierno, sin duda puedo también hacerle una evaluación de proporcionalidad o de si es digamos, adecuado o coherente con lo que se requiere. En tercer lugar, yo creo que también nos ha dejado una lección en la que tenemos que trabajar y es el tema de la conectividad y el Internet, que también incluso desde 2012, de hecho, es considerado por la ONU como un derecho humano por varias razones, pero sobre todo como ahora también por conexidad se ha vuelto una palanca para garantizar el cumplimiento de otros derechos, el derecho a la educación. Por ejemplo, en Colombia solamente el 53% de los hogares en total cuenta con acceso a Internet. ¿Qué pasa con ese otro 47% que puede que tengan niños, niñas y adolescentes y que no esté viendo garantizado su derecho a la educación porque no tiene conectividad o no se le ha cerrado la brecha digital? Yo creo que en América Latina todavía es una brecha muy importante. Lo mismo lo del teletrabajo, que a veces lo damos por sentado, como bueno, sí, estamos haciendo trabajo a distancia, pero ¿qué tantas personas porque no tienen acceso a un terminal o a Internet aún no pueden acceder? Yo creo que se requieren políticas públicas que ayuden a cerrar esa brecha y que nos ayuden los operadores que también aunemos esfuerzos entre el sector público y privado para cerrar esas brechas. También, y ya para cerrar esta respuesta, el tema de los retos en el entorno digital. Les mencionaba el de confianza digital, sobre todo referido a las solicitudes que están haciendo autoridades públicas con las empresas o con los operadores de telecomunicaciones. En Brasil, por ejemplo, el caso que les mencionaba, lo que ocurrió es que en Brasil, el Departamento de Estadística de Brasil le solicitó a los operadores datos de todos sus clientes y la Corte Suprema Federal de Brasil terminó tumbando esa decisión porque no era proporcional y porque violaba intimidad. Entonces, yo creo que eso es por una parte el sector público, pero también el sector privado, ¿no? Hemos visto como muchas plataformas de Internet, ya sean redes sociales, ya sean buscadores, tenemos todavía mucho que hacer en cuanto a pedirles rendiciones de cuentas y una accountability de cómo están actuando y cómo están protegiendo nuestros derechos, nuestra privacidad, nuestro acceso a contenidos y de otros derechos que, por ejemplo, no habíamos mencionado como el de libertad de expresión, ¿no? También cómo se garantiza esa libertad de expresión, cómo todos los proveedores y plataformas garantizamos esa libertad de expresión, libertad de acceso a la información. Y otro puntual que quería también resaltar es el tema de niños, niñas y adolescentes, que ahorita, por supuesto, por la sobreexposición a la conectividad, están de manera casi permanente conectados a Internet frente a una pantalla y a veces sus padres, sus madres, sus cuidadores o cuidadoras no tienen conciencia de qué están haciendo esos niños o niñas en los entornos digitales. Entonces son a veces víctimas o son, digamos, vulnerables a cierto tipo de delitos, como puede ser el grooming o puede ser el sexting o puede ser simplemente la explotación en entornos digitales de niños, niñas y adolescentes o de menores de 18. Entonces yo creo que también nos falta cerrar esa brecha de apropiación digital para que los adultos puedan acompañar a los menores de edad o los menores de 18 años en su proceso formativo, educativo y en todo su experiencia digital. Yo creo que es clave protegerlos. Y por último, yo creo que esto todo lo puede reunir como un tema de crear una nueva Carta de Derechos Digitales. Ahora que nuestras vidas más que nunca están pasando por el entorno digital, creo que todos los sectores nos debemos plantear qué hace falta en esa carta. Estamos, digamos, por supuesto, todos aquí coincidimos y creo que en todas partes coincidimos o en casi todas en que la Declaración Universal de Derechos Humanos continúa muy vigente, continúa más vigente que nunca, pero yo creo que estamos en otro entorno, en otra época y hace falta actualizarla y complementarla. Muchísimas gracias, Ricardo. Y Germán, la misma pregunta, ¿cómo ves esa nueva normalidad dentro de los temas que estamos hablando? Este tiempo ha sido un aprendizaje para todos nosotros. Hemos puesto a prueba toda nuestra capacidad de adaptarnos y generar ideas que respondan a las necesidades actuales. Hemos reaccionado al cambio, hemos innovado y hemos sido capaces de adaptarnos rápidamente. El COVID produjo el aislamiento social y el acercamiento familiar. Cambió al mundo y a las compañías. Con incertidumbre, las empresas se adaptan a una nueva realidad, cuyas consecuencias post-pandemia se verán reflejadas desafortunadamente en mayor nivel de pobreza, desconfianza, desigualdad. Por tal motivo, como empresas, debemos generar mayor valor agregado orientado hacia la comunidad,
en beneficios ambientales, sociales y económicos. Debemos continuar brindando un buen servicio, flexible y ágil, que se mantenga innovando. De esta manera las empresas serán sostenibles y protegerán el empleo. Generar alianzas que fortalezcan las medidas contra la lucha por la corrupción y a favor de la protección de los derechos humanos, que permitan ir cerrando la brecha de la desigualdad social. La nueva manera de operar se centrará mayormente en un modelo digital, lo cual nos permitirá ser más ágiles y eficientes para acompañar la convergencia de servicios, mejorar la satisfacción y fortalecer el vínculo con nuestros grupos de interés. En estos días, cada uno de nosotros aprendió a trabajar, operar, comprar y gestionar de manera diferente. En Vanti tenemos un equipo comprometido que implementa nuevos procesos y controles efectivos en el marco de la legalidad y en pro de la lucha contra la corrupción y los derechos humanos. Se ha generado mayor confianza en la autogestión de nuestros empleados. Creíamos no estar preparados para el teletrabajo y de un momento a otro nos tocó soltar todos los paradigmas que teníamos y la respuesta ha sido muy positiva, aunque esto también requiere definición de límites y nuevos modos de trabajo. Sin embargo, debemos estar atentos a que los efectos post-pandemia en una situación económica nos llevan a perder la perspectiva de la legalidad, de los pilares éticos y los lineamientos en busca de erradicar la corrupción y proteger los derechos humanos. De no ser así, las consecuencias pueden ser fatales. La buena administración de nuestros negocios asegurará la estabilidad de nuestra sociedad. En conclusión, debemos concentrarnos en toda nuestra atención en lo fundamental, en lo básico, en el arma más poderosa contra la corrupción y a favor de la protección de los derechos humanos, el respeto, la transparencia. Muchas gracias, Germán. Bueno, tenemos un minuto para cada uno de nuestros intervinientes para una idea fuerza, para que nuestros participantes en esta sesión se lleven con fuerza. Empezamos. Un minuto, Susan. Una idea. Bueno, no se trata de restablecer la normalidad anterior, sino hacer algo diferente y más sostenible, ¿no? Seamos parte de la solución para crear sociedades y empresas más resilientes a través de la cooperación, la acción colectiva. Porque una cosa es segura, el COVID-19 no va a ser la última crisis, pero sería bueno si para la próxima estuviéramos bien preparados. Muchas gracias. Ricardo. Yo, en línea con lo que les contaba antes, de que yo creo que las decisiones que desde todos los ámbitos y desde todos los sectores se tomen hoy son lo que van a marcar la respuesta, como dice Susana, a futuras crisis y adicionalmente marcarán el diseño de los futuros derechos que tengamos como ciudadanos. Y en ese sentido quería citar una publicación de la ONU que se llama COVID-19 and Human Rights. We are all in this together. Y resaltan en esa publicación que este no es un momento para descuidar los derechos humanos, es un momento que más que nunca el ser humano necesita derechos para navegar por esta crisis. Yo creo que es un tema clave que debemos tener en cuenta todos los actores, tanto empresas como gobiernos, como ciudadanos, para ser cada vez más exigibles y para ser cada vez más exigentes en sus derechos. Y yo creo que eso es lo que nos va a habilitar un mejor futuro, donde esa, Mauricio, que usted menciona, nueva normalidad, pues realmente sí sea una sociedad mejor de la que teníamos antes de esta crisis. Muchas gracias, Ricardo. Germán. Gracias, Mauricio. Por último, decirles que este camino no es diferente porque sean empresas grandes o pequeñas. En él estamos todos y desde el ámbito que corresponda a cada uno de nuestras actividades debemos actuar con transparencia. Estamos atravesando por una época que marcará la historia, sin lugar a dudas. No solo por la pandemia, por la nueva era después del COVID, pero también podemos pasar a la historia porque de una vez por todas nuestros actos marquen un rechazo a cualquier tipo de violación de los derechos humanos. Porque así como pudimos adaptarnos en tan poco tiempo a una nueva forma de vivir, con la misma facilidad deberíamos ser capaces de superar la pandemia de la corrupción que tanta desolación y muerte ha traído. Que seamos capaces de vivir con transparencia. Esa debería ser la nueva realidad. Y la vacuna está inventada, no tenemos que esperar por ella.
La lucha contra el contagio, la corrupción y la protección de los derechos humanos solo se puede combatir, practicar y enseñar como lo hacemos para luchar contra el COVID, manteniendo las manos limpias. Y el agua y el jabón contra la corrupción están a nuestro alcance. No tenemos que ir a ningún lado a conseguirlas. No se agota, está en cada uno de nosotros. Seamos portadores y contagiemos el respeto y la transparencia. Nuestras actuaciones son más poderosas que las palabras. Vivamos y enseñemos a través de los hechos. Demos un buen ejemplo. Gracias, Germán. A todos, a Susan, a Ricardo y a Germán, y por supuesto a María Isabel, que no pudo conectarse, también un saludo muy especial. Un resumen final. Principio 10 de Global Compact es un principio esencial de lucha contra la corrupción. Eso nos hace diferentes como sistema y como organización. Otro tema, derechos humanos, estándares laborales, protección ambiental y lucha contra la corrupción, nos ponen una meta muy interesante, en un foco muy importante. Objetivo 16, paz, justicia e instituciones sólidas. La meta 16.5 de luchar contra la corrupción. Somos muy poquitos, pero no somos muy poquitos, porque como decía la Madre Teresa de Calcuta, una gota no hace el océano, pero si el océano sí sería muchísimo menos. Por lo tanto, todos nosotros que estemos comprometidos en esta epidemia positiva, en este contagio positivo de manos limpias, con espíritu y con corazón, podamos decirle al mundo que vamos a cambiar este mundo, que tenemos nuevos retos y muchos retos, pero que tenemos que decir hoy y para siempre, luchemos por una sociedad absolutamente virtuosa, donde cada uno de nosotros podamos trabajar juntos. Como lo dice claramente el proverbio africano, si quieres llegar rápido, ve solo, pero si quieres llegar lejos y permanecer, ve acompañado. Y ustedes hoy, Global Compact en su conjunto y la red colombiana, todas las redes de América y el mundo entero, estamos diciendo hoy presentes en la lucha contra la corrupción. En Global Compact, 1 más 1 no es 2. 1 más 1 es mucho más que 2, porque no hacemos lo mínimo necesario, sino lo posible. ¿Cuánto es eso máximo posible? Lo que cada uno de nosotros quiera poner. 1 más 1 es mucho más que 2. A todos ustedes, muchísimas gracias y un reconocimiento muy especial a mi grupo de trabajo en Colombia, a Daniela Camargo y Laura Valdivieso, y por supuesto a Marco Pérez, que nos han ayudado sobre esta dinámica, una fortaleza de que desde la red colombiana seguiremos impulsando con faro en toda la región y en todo el sistema. Muchísimas gracias. Buenas tardes a todos. Hasta luego. Gracias. Gracias, Mauricio. Gracias Hasta a luego. todos. Gracias.